Bienvenidos a todos a otro Domingo del Terror. Muchas gracias por seguir allí, viendo nuestros videos desde todas partes del mundo. Esperamos pronto se animen a dejarnos sus comentarios y que podamos establecer nuestra comunidad. Hoy les traemos dos historias de terror bastante particulares. Esperamos que les gusten. Y sin más, comencemos ya mismo. Bienvenidos a Ecos Paranormales. Oscura curiosidad. Mi historia no tiene fantasmas, ni brujas o nahuales, pero sí que ha sido un terror para mí y mi familia. Vivíamos en un edificio de apartamentos en el centro de Ciudad de México, con mi mujer y mi pequeña hija Clara de 5 años. No teníamos una mala vida, mi trabajo estaba cerca, el colegio de mi hija también, y la familia de mi esposa también vivían cerca, por lo que cualquier cosa que necesitáramos, ellos estaban. Y dije vivíamos, porque a raíz de lo que sucedió, nos tuvimos que ir bien lejos de allí. Yo trabajaba manejando un camión de repartos para proveer de mercadería a varios negocios de la zona. A veces también me tocaba ir hasta otras ciudades, pero tenía la fortuna de poder volver a dormir a mi cama. Pero no siempre fue así. Antes de tener a nuestra bebé, yo manejaba camiones de larga distancia. Me mandaban de una punta a la otra del país y pasaban días sin poder volver a mi hogar. Ni siquiera estábamos en la Ciudad de México, sino en Tijuana. Decidimos hacer este cambio cuando nos enteramos del embarazo. Les cuento esto porque les da un contexto de cómo empezó a cambiar todo para mal. Como comenté, llegaba todos los días a mi casa, a diferentes horarios, y al poco tiempo de mudarnos, comencé a notar que en la puerta del departamento del al lado, cada tanto, aparecía un sobre, una carta. Las primeras la verdad que las ignoré, pero ya al ver 3 cartas apiladas, la curiosidad me venció. Me acerqué, golpeé la puerta aunque ya sabía que estaba vacío. No solo por las cartas acumuladas, sino porque nunca hemos escuchado un solo ruido proveniente de allí. Eran sobres normales, escritos a mano y dirigidas a un tal Ricardo. Las tomé uno de esos días antes de entrar a mi apartamento y las dejé en el mueble que tenemos a la entrada. Le conté a mi esposa y le dije que estuviera atenta, ya que ella permanecía en la casa por si escuchaba ruidos y podía entregarlas. No sé si era solo una gran curiosidad o qué, pero algo me llamaba tanto la atención que, cada vez que pasaba por la entrada, sentía la necesidad de abrir una. Obvio no lo hice. Pasaron como 2 semanas. Nuestra vida siguió siempre su curso normal. Mi hija en el jardín, mi mujer en casa haciendo sus artesanías para vender. Y yo, bueno, trabajando a veces de sol a sombra. El 15 de julio pasado, volví a ver un sobre en el departamento del al lado. Lo recogí, lo dejé junto con los otros, pero esta vez el impulso me ganó. Abrí una. Elegí la más vieja por las dudas. Era un dibujo, una forma extraña que la verdad no parecía otra cosa que rayones de un niño. No había más nada, solo el nombre del tal Ricardo en el sobre y dentro esa hoja. Viendo que no era nada especial o que contenían algún otro escrito, decidí abrir las otras 2 cartas. Tenían exactamente el mismo dibujo y el nombre del destinatario, aunque en esto último había un detalle. No era la misma letra, no parecían provenir de la misma persona. Se los mostré a mi esposa, quien obviamente me regañó por haberlas abierto, pero quedó también sorprendida con los dibujos. Los días siguientes fueron algo complicados. Mi hija se enfermó y no había medicamento ni doctor que pudiera aliviar sus dolores.
Se quejaba de muchos dolores de cabeza y de estómago. Lo atribuimos a alguna intoxicación, ya que los niños a esa edad suelen comer cosas que no deberían o presentar algún tipo de alergias a determinadas comidas. Pasaron un par de semanas más y llegó otro sobre. Esta vez decidí actuar de una forma diferente. Busqué las demás cartas. Una se notaba que la había agarrado mi hija para dibujar. Dejé mis cosas en casa, sin decirle nada a ella, y bajé con los sobres a hablar con el guardia que se encontraría en la entrada del edificio, para preguntarle si sabía quién dejaba estas cartas o si sabía de quién provenían, pero no estaba. Resulta que estaba de vacaciones y solo venía por las mañanas la chica de limpieza. Mientras cenábamos, le comenté todo esto a mi esposa. Me pidió el sobre, lo abrió y le tomó una foto con su celular. No tengo idea de por qué hizo esto, pero ya me enteraría al otro día. Me fui a trabajar como de costumbre, y al volver no vi a mi hija, que siempre estaba esperándome por si le traía algún dulce. Mi mujer me hizo señas para que me sentara y que no hiciera ruido. Me pasó su teléfono y resulta que con la foto que sacó se puso a investigar qué era aquel dibujo, y la verdad que al leer me dio un escalofrío en todo el cuerpo. No era un dibujo de un niño, era un símbolo antiguo de un demonio llamado Marbas. Leí un poco de dónde provenía todo esto, y la verdad que ya no causaba ninguna gracia. Mi hija apareció de pronto en la sala. No parecía la misma niña activa y dulce de siempre. Estaba como aturdida, lenta e incluso muy dispersa. Se notaba que no había tenido un buen día, pues sus ojitos estaban hinchados y cansados. Llamé a mi empresa en ese mismo instante para pedir el día libre de mañana, pues quería estar con ellas y ver si la llevábamos a otro doctor. Me levanté temprano y mientras preparaba mi café, escuché ruidos afuera, en el pasillo. Era la chica de limpieza. La llamé al departamento. La verdad que nunca la había visto porque los horarios no coincidían. Le ofrecí café y comencé a preguntarle quién repartía la correspondencia, si sabía cuándo volvería el guardia de seguridad y si sabía algo del tal Ricardo que pudiera decirnos. Nadie reparte las cartas, señor. Siempre las entregan abajo, en la entrada, o cada quien revisa en el buzón, y no conozco a ningún Ricardo. Esto me dejó más dudas que respuestas. Insistí en que me dijera algo que pudiera esclarecer el asunto, y solo dijo lo siguiente. El señor que vivía en el departamento de al lado se llamaba Ismael. Se fue poco antes que ustedes llegaran. No sé mucho más porque el señor no salía de su departamento y, con respecto a las cartas, no. Nunca he visto cartas en su puerta y yo limpio estos pasillos todos los días en la mañana. Le agradecí y sentí que decía la verdad. Mi esposa escuchó todo desde la puerta y ni bien la chica salió, ella también lo hizo. Este símbolo, o mejor dicho, sello, se utilizaba para invocar a un demonio, pero no creía que fuera posible hacerlo con solo un dibujo en papel. Mi mujer se obsesionó con esto de los símbolos y pude notar a partir de entonces un olor en la casa, como de sahumerio o algo similar. Rezaba más que de costumbre y había puesto un rosario en la cama de Clara. En los días siguientes Clara mejoró. La rutina volvió a tomar el control de nuestras vidas y estuvo todo tranquilo, hasta una semana después. Llegando del trabajo, un martes a eso de las 6:30 de la tarde, salgo del ascensor y veo otra carta, pero esta vez en mi puerta, con mi nombre, el de mi esposa y el de Clara escritos en el sobre. Nos fuimos de ahí una semana después. Veracruz Paranormal. Esta historia
Nos la contó mi abuela, por insistencia de mi mamá, una noche de Año Nuevo que justo se había ido la luz, lo que le dio el toque aún más tétrico al relato. Mi nombre es Martín y soy el mayor de sus nietos. Recuerdo cómo esa noche empecé a cuestionarme sobre la identidad de las personas y cómo a veces ni sospechamos la oscuridad que esconden detrás de un saludo amable. Mi abuela creció en un pueblo al norte de Veracruz, pero nunca nos quiso decir el nombre. Creo que puede ser para que jamás se nos ocurriera visitarlo. En el pueblo había cierta enemistad entre la familia de mi abuela y algunos vecinos, simplemente por el hecho de ellos tener algunos buenos cultivos y un par de animales. En ese tiempo era bastante común que a mi abuela y a sus hermanos los dejaran solos incluso toda la noche. Ella tenía 10 años cuando le sucedió esta especie de pesadilla que muy pocos siquiera sospechan que es real. Era una noche de viernes, nos dijo que lo recuerda bien, porque era el único día que les daban algunas galletas. Llegó la hora de acostarse a dormir y estaban solos. Había un solo cuarto, así que se quedaban un buen rato hablando antes de quedarse dormidos. Cuando casi les vencía el sueño, escucharon un fuerte ruido en el techo. Era de lata, por lo que sonaba bastante. Todos se asustaron y los más pequeños empezaron a llorar. Mi abuela dijo que se escuchaban como pasos pesados y al mismo tiempo como si arrastraran un objeto filoso. Lo único que tenían para defenderse eran palos y piedras que siempre tenían en casa. Pero el hermano mayor de mi nana sacó un cuchillo enorme de entre unas tablas del piso. Supongo lo sabía solo él, por ser el más grande. Ella pensaba que era algún animal enorme y todos le gritaban a su hermano que no saliera. Estaban aterrados, pero por alguna razón su hermano parecía más calmado, como si supiera qué había afuera. Abrió la puerta y enseguida una luz fuerte se le vino encima. No le dio tiempo de cerrar la puerta y fue por eso que mi abuela y los demás pudieron ver todo. Dijo que parecía una bola de fuego, pero algo azul, y que se escuchaban quejidos salir de ella, como si adentro hubiera un grupo de cerdos quemándose, y también desprendía un olor a podrido. Se lanzaba arriba de su hermano una y otra vez, hasta que de repente cambió su dirección, como dirigiéndose hacia la casa. Allí fue cuando él pudo levantarse y lanzó el cuchillo, el cual atravesó la bola de fuego. En ese momento se escuchó un chirrido espantoso y la bola desapareció detrás del monte. Él estuvo un rato revisando y custodiando los alrededores de la casa, por si volvía, pero lo único que vio fueron manchas rojas en aquel árbol donde desapareció la bola. A la mañana siguiente, le contaron todo a mis bisabuelos, quienes a su vez les contaron que la vecina y comadre de mi bisabuela había llegado ensangrentada hasta la plaza del pueblo, herida por algún objeto filoso. Intentaron socorrerla, pero no lograron salvarla. Le preguntaron quién había sido, pero se negó a contestar. Lo curioso del caso es que, aunque ellos sabían que ella tenía tendencia hacia la brujería, era muy cercana a mi bisabuela. De hecho, había cuidado a mi abuela en un par de ocasiones, pero nunca sospecharon que era una enemiga oculta, y mucho menos una bruja real. Si te gustaron estos 2 relatos paranormales, déjanos tu comentario y tu like. Es muy importante para nosotros y con gusto responderemos a cada uno. Les deseamos un buen comienzo de semana y como siempre, nos vemos el próximo Domingo del Terror, aquí en Ecos Paranormales. Hasta la próxima y dulces pesadillas.